Pero vamos a Gálatas, lo leo. Que está el vídeo nuestro, desde hace ya 4 o 5 años, ¿no? 4 o 5 años, donde yo explico esto. Aquí le damos una pasada rápido. Está en el capítulo 1, tiene que ser el versículo 9. Todavía lo recuerdo. Como antes os he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Bueno, no voy a leer más, pueden hacerlo ustedes, porque esto ya lo grabamos y lo dijimos. Pero una referencia por lo que tú preguntas. Eso de evangelio diferente. Ni ellos saben lo que significa eso en el griego. Ni ellos. Lo utilizan, claro. Todo el que no sea como ellos se lo aplican. Este evangelio diferente, no, espera. ¿De qué va a hablar Pablo en Gálatas? Por cierto, esto es para mesiánicos. Esto que voy a decir ahora vale mucho para los mesiánicos. ¿De qué habla Pablo aquí? Ya se los digo yo. De la circuncisión principalmente. Luna nueva, luna vieja, comidas, fiestas y todo eso. Léanlo en el capítulo 5, capítulo 4 de Gálatas, que aquí está. Ese es el tema. Ese es el tema aquí de Gálatas. Menciona otras cositas, sí. Menciona otras cosas, pero ese es el sustrato sobre el cual Pablo se basa para decir todo lo que dice. Está refiriéndose a los judaizantes. Va a hablarle a los judaizantes, sobre todo a los de la circuncisión, hasta tal punto que en el capítulo 5 de aquí de Gálatas habla donde dice: si os circuncidáis, el que se circuncide, el cristiano que se circuncide, porque allí había ese evangelio, ese es el evangelio ebionita de hoy en día, el mesiánico. De Cristo os desligasteis. Porque ese es el fuerte del libro de Gálatas, los judaizantes que ven allí aparece Pedro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos al versículo 9 que tú me dices, ¿no? Si alguien nos predica un evangelio diferente, ¿a qué se está refiriendo? Ese evangelio diferente, se utiliza la palabra, ya se los digo yo, señores, para que sepan, para, el vocablo griego para. ¿Qué significa para? Se refiere ese evangelio diferente, es para indicar un evangelio, que es diferente. ¿En qué sentido? ¿Que es opuesto? No. Habla de un evangelio, ese vocablo indica un evangelio que es paralelo al verdadero. Corren simultáneamente, pero en forma paralela, no opuesta. Allí lo digo, no opuesta. No en sentido contrario, sino paralelo, un evangelio paralelo. No una eliminación del evangelio. No está hablando de la eliminación del evangelio. No está hablando de que se han vuelto incrédulos, ya no creen en Cristo, o que niegan a Cristo, que lo hicieron, sino que es paralelo. Hablan de Cristo, tienen apariencia de piedad, y son los judíos mesiánicos, cristianos. Siguen con el mismo evangelio, hablan de la salvación y del Mesías. Fíjense lo difícil que es esto. Es paralelo, no está eliminado. Pero hay algo en ese evangelio que lo hace diferente, es decir, paralelo, que ya no es el mismo. Esa doctrinita que los mesiánicos, judaizantes, cristianos, ponen allí, que parece una tontería, lo hace diferente. ¿Qué era la circuncisión? Por eso Pablo empieza diciendo: oh Gálatas, ¿quién os ha embrujado? Bueno, los versículos anteriores lo pueden leer. La palabra embrujar está ahí. Es la palabra embrujar, hechizo. La persona que es como hipnotizada, como la culebra cuando se le hipnotiza, si es que eso es así, ¿no? Si es que eso funciona así, que yo lo ignoro. Pero el hipnotismo existe. Entonces, Pablo usa ese vocablo. Dice: ¿quién os embrujó? Ese es el original. ¿Quién os hechizó? ¿Sí? Se quedaron así. Cuando alguien vino y les dijo: tienen que circuncidarse. Así que esa es la palabra. Y entonces Pablo les dice: ¿quién os embrujó? Ahora tienen un evangelio diferente, pero no se está refiriendo a otra cosa sino a eso de la circuncisión. Y esto establece un principio bíblico para otras cosas que no tienen que ver, que son desviación, son herejías.
cualquier tema que se desvía de lo que está escrito aquí, forma un evangelio diferente. Porque la mayor parte de la cristiandad, todas esas denominaciones que he dicho antes, les parece que no importa. Bueno, nosotros, que si guardamos este día, que guardamos el otro, que si la ley, sí, la ley, no, nada, no importa. Lo importante es que yo creo en Cristo. No. Otros tienen una idea diferente del Espíritu Santo, la resurrección y todo. Y Pablo siempre dijo, el que se desvíe en esto, tiene un evangelio diferente. Y no entra, amigo, no entra. No entra. Entonces, ese versículo se usa para eso, un evangelio diferente. El calvinismo es el evangelio diferente. ¿Por qué? Porque ha puesto la soberanía en un sitio donde no debe estar, ¿ya? Y ha puesto la predestinación, ha quitado la responsabilidad al hombre, ha creado el purgatorio calvinista. Bueno, sí, estas personas van a un evangelio diferente. Hay muchos evangelios diferentes, pero los cristianos en general creen que con su evangelio diferente van a entrar. No entran. Se los venimos diciendo. Una vez más, querían enseñarme esto, pero se los enseño yo a ustedes porque no lo sabían. Aunque después dicen, no, yo sí lo sabía. Mentira. Capítulo 5. Ustedes leen todos los versículos. Capítulo 5, versículo 2. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, les dije que el tema de fondo en Gálatas era ese, el judaísmo. El judaísmo. Esto es válido para los adventistas y también los mesiánicos de hoy en día. Porque unos practican unas cosas y los otros que mencioné practican otras. De lo que está negando o lo que está diciendo Pablo que no debe ser en el cristianismo. Versículo 2, releo. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y resulta que vienen y dicen ellos, lo he leído, lo vuelvo a decir, lo he leído. Sigo leyendo, porque esto también lo van a negar. De nada, cuando dice que de nada aprovecha a Cristo, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, los premios, que es lo clásico de ellos, eso es punta de lanza en ellos. Los premios. No les aprovecha los premios. Sí, está hablándose de premios en alguna parte, en Gálatas. O se está hablando de la salvación misma. ¿Qué fue lo que dijo y leímos en el capítulo 1 en cuanto al evangelio diferente? Estaba hablando del evangelio de la salvación. Ese es todo el trasfondo de Pablo aquí. Y no estoy haciendo hoy un estudio un poco más profundo de Gálatas. Estoy así por el aire. Pero se los dejo para que ustedes averigüen. Pero no le pregunten al lobo. Bueno, a ustedes mismos. De nada os aprovecha. De nada. ¿En cuanto a qué? ¿De qué está hablando? De la salvación. ¿Qué es lo que no te aprovecha? La salvación. ¿Y por qué dice que ahora de nada le aprovecha? Porque antes les aprovechaba. 10 y 10 son 20, no 100. Antes tenían un evangelio, un concepto de la salvación que les aprovechaba, les era útil para salvarse. Pero ahora no les aprovecha. Ahora no les aprovecha. Voy a seguir, claro. Versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. A todo hombre. ¿Cuál todo hombre? Los incrédulos. Sí, los incrédulos que se circunciden no les aprovecha el evangelio. Dios mío. Es que esto incluso en los pastores mismos. Bueno, la mayor parte de las personas que están en los púlpitos no son llamadas y no tienen la guía del Espíritu Santo. Pero está hablando a todo hombre que se circuncida. En el versículo anterior está, léalo usted en el contexto, está hablando de creyentes que se circuncidan. A todo hombre que está en la iglesia, que es creyente, que se circuncide, que dice ahora, lo leemos, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis. Arriba había dicho que de nada le aprovecha. Lo que tenía, que antes le aprovechaba, que era la salvación. Y entonces aquí algunos comentaristas calvinistas dicen, bueno, no es que pierda la salvación. Nosotros usamos otro lenguaje. El lenguaje, la fraseología bíblica. No es que deje de alcanzar. Pero bueno, lo que ellos utilizan, su lenguaje, no quiere decir que se pierde la salvación. Cuando diga que se ha caído de la gracia, ha caído desde el sistema de salvación.
Lo leo porque antes de explicarlo es mejor que lo lea. De Cristo os desligaste, los que por la ley os justificáis. Cuando dice ley, no está hablando está refiriéndose a eso que acaba de mencionar, la circuncisión. Porque la circuncisión era parte de la ley. Ojo, señores calvinistas. La ley ritual, no la moral. No la moral. La ley ritual. Pablo está hablando aquí de ritos constantemente. No está negando la ley moral. Otra cosa que les gusta negar. La ley, la moral. Lo hace este señor. Y se ríe, además se ríe de la ley moral. Dice, estos no pueden cumplir eso. Digo, madre mía, ¿dónde hemos llegado? Y lo hace desafiantemente. Otra vez, antes de seguir, nosotros no estamos aquí para combatir el calvinismo, para ir en contra. Nosotros no esperamos que ese andamio se les derrumbe. Yo soy una alpargata, amigo. Soy muy preparado, pero soy una alpargata. Yo no tengo el poder. Eso lo tiene el Señor. Pero yo se los digo a todos ustedes para que piensen. No hagan el papel de tonto útil. No hagan el papel de bufón. Están llenas las iglesias de bufones. De rabos que van detrás, siguiendo. No, sean listos, sean vivos. No se la dan ustedes de listos y de vivos. Bueno, pues vaya usted a su casa, se quita las gafas calvinistas y lea usted la Biblia. Que si usted se empieza hoy, dentro de 2 o 3 años, sabrá la verdad. Siempre y cuando se aparte del mundo, porque también están metidos en el mundo. Entonces, repito, de Cristo os desligasteis. Pero eso no significa que ha perdido la salvación. Y cuando dice de nada os aprovechará, no significa que han perdido la salvación. Y los mandan a las tinieblas de afuera también, aunque eso no se dice aquí. Dice, bueno, no pasa nada, perderán premios. Pablo no está hablando de premios, como ya dije. Y entonces dice, de la gracia habéis caído. Incluso llega a decir eso, 3 cosas importantes. ¿Y qué es producto? ¿Cuál es el producto de la gracia? La salvación gratuita. Eso que todos sabemos, que somos justificados por la fe, les está diciendo que han caído de ahí, de esa salvación. Entonces, cuando llegan aquí, dicen, bueno, ese es el sistema de salvación, porque hay 2 sistemas o 3 de salvación. Eso lo dice, lo han enseñado los calvinistas. Nadie se lo inventa. Es muy difícil inventar eso. Yo por lo menos no tengo suficientes neuronas como para inventar una cosa así. Pero lo he leído. Por eso lo sé. Por eso lo sé. Entonces, el problema que tienen con decir que eso no significa, ninguna de las 3 frases significa nada de perdición de la salvación, es que hay una frase aquí muy importante. Aparte de decir que de la gracia han caído, aparte de decir que de nada os aprovecha Cristo, dice algo importante, que es lo que vengo diciendo en toda la serie de vídeos anteriores. De Cristo os desligasteis. Amigo, iglesia de la Odisea, estoy a la puerta y llamo. Juan 15, después se asombran de Juan 15. También dicen, lo corta. Sí, lo corta. Aquí está dicho otra vez por Pablo. Lo corta el que no lleve fruto, el que tuerza, el que no viva. Lo corto. ¿Y aquí qué dice? Ya no es de la gracia, ya no es que no aprovecha, es que de la persona de Cristo, tú te desligas de su comunión, que es lo que está, la idea que está en la iglesia de la Odisea cuando dice te vomito, y es la misma idea que está en Juan 15 cuando dice lo corto. La misma idea, y aquí está, bueno, está en otros sitios, pero me quedo con estos 3, para no hacerlo tan largo, porque también dicen eso, es que claro, no te dan las neuronas, pero tranquilo, yo entiendo eso porque a mí me ha pasado, las neuronas no me dan, y tengo que volver a repetir y a estudiar y volver a estudiar, y así he llevado toda mi vida. Ahora sé lo que creo, por mí mismo, no me lo han dictado los demás. De Cristo os desligasteis. Claro, han roto el vínculo de la fe que tenían con Jesús. Por eso ha dicho arriba, Cristo de nada os aprovecha. Bueno, sí, está dicho por Pablo aquí mismo, en 1 Corintios 15, cuando dice,
de los cristianos que negaban la propia resurrección, ni siquiera la del Señor, ¿sí? Sino que negaban la propia. Dicen, no, la resurrección propia de nosotros los creyentes ya eso se efectuó. Pablo les dice, vosotros sois de los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Vuestra fe es vana. No tenían fe, no eran salvos. No, la tenían, pero una fe vana, es decir, vacía de contenido. Por eso aquí siempre decimos, lo que salva no es la fe, sino el contenido de la fe. No lo tuerzas para que no te lleves una sorpresa. Y estos calvinistas vienen y dicen alegremente, no, es que el sistema de salvación, no, el sistema de salvación no, el sistema del antiguo, el sistema del nuevo, el sistema para los judíos de salvación, el sistema de tales cristianos para la salvación, el sistema de salvación para los judíos mesiánicos, no hay sino un sistema. Pablo es claro aquí, para todos, hebreos, judíos, antiguo, Nuevo Testamento, no como Scofield, que a lo mejor creó, sí, ¿no? Dos sistemas de salvación, el condicional y el incondicional. Sí, lo sé, porque he estudiado mucho. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, por la circuncisión, luna nueva, comidas, etc. De la gracia habéis caído. Muy bien, bueno, voy a dejarlo ahí. A ver, sí, bueno, en el 4 está dicho, bueno, mira, como lo tengo delante lo leo. El capítulo 4, el versículo 8, dice el versículo, no, mejor, el 10, solo leo el 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Aquí está metida la astrología, que está muy de moda esto con los mesiánicos y los bautistas también, los bautistas con el tema astronómico. Que viene el lobo y todavía no ha venido. Rapto ya, y muchos se han ido antes del rapto. Y otros están pasando la gran tribulación que no querían pasar. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Llega a decir eso. No es el único sitio donde lo dice, también a los corintios se lo dice. Me temo que he trabajado en vano. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Formado, Ojo. Ya lo dejo aquí. ¿Saben? Y este señor no hace, sino vez tras vez, ayer, antes de ayer, el otro día, de acusarnos de que nosotros enseñamos salvación por obra. No. Eso no lo hemos enseñado nunca, nadie lo ha creído nunca. Yo cuando me convertí, Señor, delante de ti lo digo, me convertí sabiendo que yo era un pobre miserable, pero también supe en ese momento que la salvación había que cuidarla, ojo, porque se puede dejar de alcanzar. Como he demostrado aquí, ¿qué hacen estas personas? ¿Hacen la exégesis? No, van de manera temática lanzando frases, y eso que no hemos entrado en el griego con estos vocablos, porque no era mi propósito entrar en Gálatas ahora. Lo podemos hacer en otro momento. Pero por lo menos le dije el griego de esa frase, evangelios diferentes, que es para un evangelio paralelo, ¿no? Un evangelio, mira, el color opuesto al blanco, lo digo en aquel vídeo, ¿cuál es? El opuesto es el negro. Pero y un color diferente al blanco, ¿cuál es? Diferente sería el rojo, el amarillo, el azul. Esos son colores diferentes al blanco, paralelos. Pero opuesto al blanco, opuesto, no paralelo, opuesto, contrario, el negro. Bueno, eso es lo que está dicho aquí. Y son evangelios donde las personas aparecen con apariencia de piedad. Claro, porque son religiosos. Es que si fueran incrédulos, estuvieran en la calle y fueran bandidos y malos, no tendrían la apariencia de piedad que dice Pablo que tendrían, ¿no? Allá en segunda de Timoteo 3. Entonces, eso es así, señores. Bueno, yo voy a terminar esta porción diciéndoles lo siguiente. Otra vez, señores, lean la Biblia. Lean la Biblia. Lean una Biblia confiable. Una Biblia confiable. No una Biblia que le ha quitado a la persona de Jesús un montón de cosas. Un montón de cosas. De eso hablaremos en otro momento. Lean una Biblia confiable. Para mí, Texto Bizantino, Textus Receptus y muchas versiones que muchas personas en el siglo propio XVI, no solo Erasmo, hubieron muchos otros que tomaron los manuscritos
los manuscritos griegos que habían en la época, que son los mismos que hay hoy. Y también formaron su texto griego, que es el mismo que está en Casiodoro de Reina. Bueno, él usó la tercera o cuarta versión de Erasmo. Ya entraremos a hablar de la Trinidad, que es bíblica. Es bíblica. Bueno, es que está en los documentos más antiguos, como la Didache. Ahí aparece el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero hay un empeño en negarlo. Y el Señor los está entregando. Todos estos que van desautorizando el textus receptus los está entregando. Ahí estamos viendo cómo han caído. Este señor mesiánico que se llevaba manos a la cabeza, el David, ¿sí? Que ahora anda por Centroamérica, el que cayó en un pecado que después lo acogieron al pobrecito allá en Centroamérica, se echaba manos a la cabeza hablando mal de Reina Valera. Solo tardó un año más tarde para caer en desgracia. Dios los entrega. Bueno, sigue predicando, desde luego. Claro, sigue predicando. Iglesias herejes hay a montones y muy poderosas, como ya he explicado. Lean la Biblia. Apártense del mundo. Están muy metidos en el mundo. Están muy metidos en películas, en vídeos, en cosas y doctrinas heréticas que no les ayudan a vivir la vida de piedad. Si no viven una vida de piedad, no entran. ¿Qué es lo que no animan la teología, la doctrina esta de la predestinación a los creyentes? Y no sé cuántos cientos y cientos de creyentes de la predestinación han caído en pecado. Muchos de ellos están desesperados por recuperar su antigua condición y se dan cuenta que aquello de la predestinación, la autoconfianza, les llevó a acercarse al fuego y a quemarse. Muchos de ellos, algunos han podido levantarse, otros no se han levantado y otros terminaron por abrazar al mundo. Sí, como decía aquel, ¿no? Ay, nevera de mi alma, yo no te puedo dejar. Sí, estaba a dieta, pero qué va, no podía. Regresó a la nevera. Bueno, han terminado por abrazar al mundo y todo esto, y eran calvinistas. Pero claro, no les dijeron que se apartaran del pecado, que la salvación había que cuidarla, que tenían que vivir la vida, sí, otra vez, de monje. Sí, una vida de piedad. Ay, si eso es así, yo no santurrón no soy. Pues solo los santurrones entran, Bueno, usted no peca. No, yo no peco. No, claro que no. Así que lean la Biblia, oren diariamente. Esto es una lucha, no lo tienen fácil, es una lucha. Esto es una lucha, es una guerra contra la carne. No se descuiden, no cometan herejías, estudien para que Dios los tenga por dignos de entrar en su reino. Que el Señor los bendiga.